tan buenas. Pero quiero que distingan, para la siguiente igual quiero que saquen porque nos toca cavidad bucal. Vamos a estudiar la lengua y algunas otras estructuras, ¿no? Entonces en esta piecita que vemos acá, esta piecita, bueno, vamos a ver estas cavidades, ¿no? La cavidad orbitaria, por ejemplo, esta que quería, le he pedido a don Antonio, me ha dicho, no, no hay, y ahorita viendo, fíjense, ay, esta es la cavidad orbitaria, ¿no? Luego tenemos acá la cavidad nasal, entonces esta es la cavidad nasal, ¿no? Acá todo destrozado, aunque destrozado, pero tenemos aquí la cavidad bucal, ¿no? Aquí está, la cavidad bucal, ¿no? Ahí. Vamos así, 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 esto es. Uy, qué difícil. Torres. ¿Cómo es? Ah, ya, así es. Así es, ¿no? Ahora sí, estamos rotados. Grave. Así, ¿no? Así, exacto. Así, así. Este es un conducto. Conducto partido de este. Bueno, ya bueno. Entonces, aquí encima de la boca tenemos la cavidad nasal, ¿no? Que justamente es la primera porción de las vías respiratorias, ¿no? Donde ya habíamos hablado, tiene que suceder tres fenómenos. Uno, que se caliente el aire, se humidifique y se purifique, ¿no? Pero para eso obviamente tiene que remolinarse el aire y es gracias a los famosos cornetes, ¿no? Donde el más representativo y el que van a ver es el cornete inferior, ¿no? El cornete medio, cornete superior, pues no están ninguna de las tres piezas. Este sigue siendo el cornete inferior, ¿no? Y igual acá, el cornete inferior, ¿no? En el hueso también podemos observar y está pintado de color naranja los cornetes inferiores, ¿no? Entonces los cornetes inferiores son los más grandes de los tres cornetes y que se aproximan al tabique nasal, son los más próximos. Si ustedes ven, son los más próximos que se aproximan al tabique nasal. ¿Saben qué es tabique, no ve? A ver, ¿qué es tabique nasal? Jessica. Nariz. ¿Qué es el tabique nasal? Moana. Es el tabique, pues la pared ahí que separa pues ambas cavidades. Es el tabique nasal y ahí está, hay una pared ósea y luego es cartilaginosa, ¿no? Pregunta de examen. Entonces hay veces, pues cuando tenemos el tabique nasal desviado, ya sea por un traumatismo, un golpe, te dobla la nariz, ese tabique se aproxima al cornete, ¿no? Y la mucosa que recubre tanto tabique nasal como el cornete empieza a hipertrofiarse y empieza a obstruir esa vía, ¿no? Entonces el paciente va a hablar con voz gangosa o áfona, ¿no? No áfona, sino voz gangosa, ¿no? Pues va a roncar, no va a respirar por la boca, ¿no? Entonces es muy importante que haya una simetría de los cornetes con el tabique nasal, ¿no? Bien, ¿qué más? En toda esta pared lateral donde hablamos de los cornetes, hay unos espacios denominados meatos, ¿no? Los meatos que son superior, este espacio que se va a llamar el meato medio, que es uno de los más importantes, y el meato inferior. El meato medio, ¿por qué es importante? Porque terminan ahí los senos paranasales, los senos paranasales más grandes que tenemos alrededor de la cavidad nasal. Por ejemplo, cuando yo introduzco acá, pues estoy entrando al seno maxilar, ¿no? El seno maxilar
es una cavidad que se localiza dentro de este hueso, del hueso maxilar. Bien, acá adentro está el seno maxilar. En el otro seno que también termina en el meato medio es este, que se localiza en el hueso frontal, ¿no? Entonces acá estos espacios se llaman senos frontales, fíjense, ¿no? Fíjense, estos son los senos frontales, que también van a terminar en el meato medio, ¿no? En la sinusitis, que es el momento donde el paciente tiene moco dentro de estas cavidades, que nos había dicho muy bien Richard, que estas cavidades son neumáticas, ¿no? ¿Qué quiere decir cavidad neumática? Que hay la presencia de aire, ¿sí? No puede haber nada más que aire en los senos paranasales. Si existiera moco, pues ya obviamente el paciente entraría en una infección que se llama sinusitis, ¿sí? Sinusitis maxilar, sinusitis frontal, puede haber la sinusitis esfenoidal o etmoidales, que son los 4 senos paranasales que tenemos alrededor de la cavidad nasal, ¿no? Entonces estos senos paranasales de la misma forma también calientan, humidifican y purifican el aire, ¿no? Pero además tienen otra función dentro de la cabeza y dentro de la fonación. En la cabeza lo que va a hacer es, como son cavidades vacías, disminuyen el peso de la cabeza, ¿sí o no? Y en la fonación, ¿qué función tendrá en la fonación los senos resonadores? Son cavidades resonadoras, ¿no? Cuando el aire ingresa, o sea, cuando el aire es expirado, nosotros recién podemos producir emisión de sonidos, o sea, la voz, ¿no? O alguien puede emitir sonidos en la inspiración. A ver, metan aire y quieran decir algo. Metan aire y algo. A ver, metan aire y digan algo. ¿Se puede o no se puede? No se puede. ¿Ah? ¿Sí? Cuando dice rojaijo. ¿Ah? ¿Sabe qué significa rojaijo? Sí sabe, pues sí sabe qué significa rojaijo. Bueno, rojaijo mitacuña pura. Así es, ¿no ve? ¿Ven? Yo sé hablar, hasta guaraní sé hablar. ¿Mm? ¿Qué significa, doctor? No sé, ella les va a decir después. ¿Qué significa? Bueno, sigamos entonces, sigamos, ella les va a decir qué significa. Claro, la voz nasal, ¿no? Justamente es acá, en esta cavidad, y es justamente con lo que hablamos, ¿no? Para la emisión de voz, de sonidos, es en la expiración, o sea que el aire que es expirado tiene que chocar, si vale el término, ¿no? En los huesos del cráneo, y en estos huesos del cráneo que tienen cavidades neumáticas, ¿no? Entonces, cuando el aire choca, ¿no? En la expiración, entonces se produce una resonancia, un eco. Esa es la resonancia. Eco. Así, cuando ustedes ingresan a un cuarto vacío, ¿no? Emite un sonido y pues ese sonido choca en las paredes, se produce el eco, ¿no? Lo mismo pasa acá, ¿no? Lo mismo pasa y el sonido, la voz, se amplifica, ¿no? Para eso sirve también los senos paranasales, órganos resonadores para amplificar o modular, si quieren ahí, la voz. Bien, entonces, fíjense la función que tienen los senos paranasales, es muy importante. Bien, bueno, recuerden entonces que en el meato medio terminan los 2 senos paranasales más grandes, que es el seno maxilar y los senos frontales, y los más pequeños sobre todo van a terminar en el meato superior, un espacio muy pequeño, que son el seno esfenoidal, los senos etmoidales posteriores, terminan en el meato medio. Bien, bueno, entonces, en el meato inferior ya saben, puede ser pregunta de examen. ¿Qué seno paranasal termina en el meato inferior? Ninguno. No termina ningún seno paranasal. Lo que va a acabar sí es un conducto. El conducto que comunica la cavidad orbitaria con la cavidad nasal se llama
Conducto nasolagrimal. Por ahí van a pasar tus lágrimas, ¿sí? Se conducen las lágrimas, pues hacia la cavidad nasal. ¿Entiendes? ¿Sí? Nada más. Bueno, entonces, acá hay una mucosa especializada, ¿no? Que es la pituitaria, se llama así a esta mucosa, donde pues se divide en dos porciones esta mucosa, una mucosa superior, que va a ser la olfatoria, o mucosa amarilla, ¿no? Porque es ahí donde vamos a ver la presencia de unos receptores del primer par craneal, que se llaman los filetes nerviosos olfatorios, ¿no? Que atraviesan esta laminilla. ¿Qué hueso es este? Este es el etmoides. Este huesito de color verde es el etmoides, que tiene una lámina horizontalizada cribosa. ¿Qué quiere decir cribosa? Que está provista de orificios. Entonces, en la lámina cribosa del etmoides descansa el primer par craneal, que son obviamente par, dice, o sea, derecha, izquierda. Entonces acá tenemos el nervio olfatorio derecho, el nervio olfatorio izquierdo. Y de ese nervio olfatorio, pues, emite unos filetitos nerviosos que atraviesan hasta llegar a la mucosa pituitaria amarilla, y pues es ahí donde encontramos la olfacción, ¿no? Entonces, los filetes nerviosos vamos a poder captar olores que pues hasta el momento se han descrito como unos 32 a 34 olores, ¿no? No como el gusto, que vamos a ver que solamente hay 4 o 5 sabores, ¿no? Bueno, entonces en los olores pues hay bastante, ¿no? Es esta mucosa, ¿no? Que cuando se inflama en un resfriado, porque tenemos rinitis, la inflamación de toda la mucosa nasal, ¿no? Tenemos alteraciones en la olfacción. A veces no percibimos, ¿no? Entonces, como por ejemplo el COVID, ¿a quién le ha dado, por ejemplo, anosmia? Anosmia quiere decir la falta de percepción olfativa, ¿no? A mí, ¿no? A mí también, yo no percibía nada, ¿no? Estaba ahí, todos supuestamente en la casa estábamos bien, pero no, yo estaban cocinando ahí un lechón rico, pero yo no percibía todo. Y todos, ¿qué pasa? Yo no estoy percibiendo. Entonces me fui a hacer el laboratorio y ya tenía COVID en la segunda ola, ¿no? Y bueno, entonces es ahí donde también actúan todos estos virus, porque el COVID es un virus, y no solamente el COVID, ¿no? Hay el virus sincitial, el virus influenza que afecta a la mucosa olfatoria, entonces te producen anosmia, ¿no? O hiposmia, que quiere decir la disminución de la percepción olfativa, ¿bien? O cacosmia, ¿no? Ustedes van a llevar en semiología muchos términos. La cacosmia, ¿saben qué es la cacosmia? ¿Qué es la cacosmia? Es la percepción de olores fétidos. Fétidos, ¿no? Cuando todo el tiempo, pues alguien percibe todo olor fétido, ¿no? Bien, bueno, entonces todo eso se encuentra en la parte superior de nuestra mucosa nasal, que es la mucosa nasal, la pituitaria amarilla, ¿no? Y por debajo tenemos a la pituitaria roja, que es la más vascularizada, ¿no? Es la que calienta, humidifica el aire, la que purifica el aire. Cuando el aire ingresa, entonces se remolina y esa mucosa pituitaria roja cumple esas funciones, ¿no? Por eso cuando nosotros estamos en el frío y botamos nuestro aliento es húmedo, ¿sí? Es húmedo. Si ustedes agarran un espejito, ¿no? Un espejo, pues humidifica el espejo, ¿no? Y es una maniobra ahí para ver, digamos, si el paciente está respirando o no. Agarren el celular y colóquenle cerca de la boca. Si se empaña, si se humidifica, pues está respirando. Si no, ojo, sí, hay que hacer pues maniobras de resucitación, ¿no? Respiración boca a boca, etc. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, se tiene que, además es caliente, y además es purificado, ¿no? Bueno, entonces todo eso sucede a este nivel, ¿no? Entonces, como son dos cavidades divididas por un tabique osteocartilaginoso, ¿no? Donde justamente aquí, perdón, está la parte ósea, ¿no? Es decir, el etmoides por su lámina perpendicular, el gómez por sus aristas, pues acá articulándose con el cuerpo de los tenores, y esto que está pintado de color azul es el cartílago.
este es el tabique osteocartilaginoso, ¿no?, de la nariz. Lámina perpendicular del etmoides, vómer y cartílago septal o cartílago dental, ¿no? De la misma manera, este cartílago, tal vez acá vamos a poder verlo, ¿sí? Acá de color celeste está el vómer, ¿sí? El vómer, ¿no? Hacia arriba, pero puede estar roto, debería estar la lámina perpendicular del etmoides. Esta es la parte ósea, la parte cartilaginosa obviamente no está, ¿no? Bueno, ese tabique está revestido también de mucosa, pero es una mucosa también roja, ¿no? Sobre todo es roja. ¿Por qué? Porque va a haber bastante capilaridad, bastantes vasos sanguíneos que van a formar un plexo arterial muy importante que se llama el plexo arterial de Kieser. Es arterial, ¿no? No es venoso, es arterial, formado principalmente por una arteria que se llama nasopalatina, rama del esfenopalatina, las arterias etmoidales, anterior y posterior, ¿no?, que forman todo ese plexo, ¿no?, y que obviamente cuando pues suceden factores extrínsecos, por ejemplo, calor, mucha calor, estos vasitos se rompen y te producen la epistaxis. O pacientes, por ejemplo, que se les eleva la presión arterial, se rompen estos capilares y también les produce epistaxis, ¿no? Entonces, uno de los signos de un paciente con hipertensión es que le sangre la nariz, la epistaxis, ¿no? Bueno, ¿y eso dónde se encuentra este plexo? Pues en el tabique nasal. Bien. Bueno, ese es un tipo pues de la irrigación, ¿no? La otra inervación es la sensitiva, ¿no?, que me preguntaban ahí, ¿por qué está bien el trigémino recoge sensibilidad? Sensibilidad, sí, tienes razón, sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando ingresa algo que nos hace estornudar, ¿no? Eso está siendo conducido por ramas de trigémino, con un estímulo de respuesta de defensa del organismo, que es el estornudo. El estornudo es un fenómeno, es un mecanismo de respuesta de defensa del organismo para tratar de eliminar todo aquello que esté estimulando la mucosa nasal, ¿no? Igual la tos, por ejemplo. La tos es un reflejo ahí de respuesta, de defensa del organismo. Porque tienes que hacer fuerza, pues. De verdad, tienes que hacer fuerza. Sin cerrar se puede hacer, ¿no? Y sí, se puede estornudar. Sí, yo veo. Normalmente no, es todo un reflejo, ¿no? Todo un reflejo muscular, ahí donde la mucosa tiene bastantes receptores y bastantes glándulas, ¿no?, que nos hacen producir también mucha secreción, ¿no? Mucha secreción. Bien. Bueno, entonces, ahí tenemos la cavidad nasal. No confundir la cavidad, toda esta cavidad, ¿sí?, que tiene un orificio anterior, que es el orificio piriforme, limitado ahí está por los huesos maxilares y los huesos nasales, ¿no? De las coanas. Las coanas son estos orificios posteriores. Los orificios posteriores, que luego acá vamos a tener un conducto que se llama la rinofaringe. Acá donde voy a colocar la pinza, a ese nivel está la coana, ¿sí? Delante de la pinza está la cavidad nasal, detrás de la pinza está la rinofaringe. Esta es la rinofaringe, o nasofaringe, como quieran llamar, epifaringe también se llama, ¿sí? Bueno, entonces, cavidad nasal está separada de las coanas por de la rinofaringe, ¿no? Bueno, entonces, y esto tiene límites, ¿no? Las coanas ahí, ¿no? Las alas internas de las apófisis pterigoides, borde posterior del palatino, borde posterior del vómer, ¿no? Las alas del vómer, el cuerpo del esfenoides, ¿sí? Y bueno, todo eso formará este orificio que se llama coana. Sí, pero no me voy a olvidar nunca de ustedes, de las moanas y los coananas. Bueno, ¿sí? Moanas. No me voy a olvidar, jamás.
Bien, bueno, entonces, eso, ¿no? Bueno, hay un techo formado por los huesos nasales, estos son los huesos nasales que forman el techo de la cavidad nasal, junto con la espina nasal del frontal, la lámina cribosa del etmoides, que también forma parte del techo, y el cuerpo del esfenoide. Este es el cuerpo del esfenoide, que tiene un orificio que se llama seno esfenoidal, ¿no? Ayer les preguntaba al otro grupo, a sus compañeros, cuál es la fosa que se relaciona hacia arriba con el seno esfenoidal. La silla turca. Muy bien. La silla turca. La silla turca, muy bien, es la que se relaciona con... ¿Cuál es la silla turca acá? Ahí sí, a ver, ahí sí, mostrame. Eso, ¿no? Ahí sí, muy bien, Richard. Esta es la silla turca, ¿no? Entonces, ¿qué se aloja en la silla turca? La la glándula pituitaria, la hipófisis, que es nuestra glándula madre. De esta glándula, pues, se originan hormonas que van a estimular otras glándulas, tiroides, adrenales, testículos, ovarios, etcétera, etcétera, ¿no? Acá. Entonces, pues cuando esta glándula tiene tumores y hay que extraerlas, entonces se extrae por vía endonasal, ¿no? Se ingresa por la nariz, se ingresa hasta el seno esfenoidal, se rompe esta tabla ósea y se ingresa a la pituitaria, a la fosa pituitaria, y ahí se extrae todo el tumor, ¿no? No hay otra vía de acceso, ¿no? Es muy importante. Bueno, entonces este es el techo de nuestra cavidad nasal. El piso es el paladar duro, ¿no? Constituido por los huesos, las apófisis palatinas de los maxilares y las láminas transversas del palatino, ¿no? Esto que forma el paladar duro también forma el piso de la cavidad nasal, ¿Bien? Bueno, entonces es muy importante, ¿no? Y obviamente saber las partes de la nariz, que es un regalazo ahí si te preguntan eso, yo creo, ¿no? Lóbulo, alas de la nariz, dorso de la nariz, este que se llama entrecejo, que está formado por los huesos, el hueso nasal, los cartílagos alares, los cartílagos triangulares o laterales, el tabique nasal, ¿no? Y bueno, entonces, esto, ¿no? Es muy importante, ¿no? Ahora también le preguntaba a una de sus compañeras cuando defendía cuál es el vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal es esto, ¿no? Aquí está, esta es la narina y esto que está tapizado de piel. A ver, vamos a ver acá. A ver, creo que se ve mejor. Aquí está la narina, están con sus vellitos, que son las vibrisas, ¿no? Y acá, este espacio se llama vestíbulo nasal, ¿no? Acá el vestíbulo nasal está separado de la mucosa nasal por un límite que se llama limen nasal. Limen nasal. Este es el limen nasal, el límite que separa el vestíbulo, que está tapizado de piel, de la mucosa nasal, ¿no? O sea, cuando metes tu dedo a la nariz, todavía estás percibiendo piel, estás palpando piel. Si metes más adentro, ¿sí? Ya es mucosa, ¿no? Ya vas a entrar a la mucosa, que es más sensible todavía, ¿no? Hay algo que ingresa a tu mucosa nasal y te va a estimular y te va a producir estornudo, ¿sí? Porque tiene alta sensibilidad, ¿bien? Y está muy irrigado, o sea que si te molestas mucho en la mucosa nasal vas a sangrar, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una cavidad casi del mismo tamaño que la boca, es grande, ¿no? Pareciera que fuese pequeña la cavidad nasal, pero dentro tenemos una gran cavidad y todavía con cavidades anexas, hacia los costados, los senos maxilares, hacia arriba, los senos frontales, hacia atrás y hacia arriba, los senos esfenoidales, etmoidales, o sea, es una gran cavidad, ¿no? Es una gran cavidad, ¿no? Que, pues bueno, tiene su funcionalidad ahí como vías respiratorias, ¿no? Y participa también como órganos accesorios de la fonación. ¿Bien? Bueno, esta práctica es sencilla, tenían que aprovechar. Pero ni modo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Si nomás es bien. Y, bueno, ¿qué era? Acá del ojo, aquí del ojito,
¿no? Aquí hay algunos musculitos del ojo por ejemplo, ¿recuerdan los músculos del ojo? Se dividían en rectos y oblicuos, ¿sí? Había en los oblicuos, ¿no? Por ejemplo, es un estímulo llevado por el nervio trigémino, que es donde su mucosa nasal ha sido estimulada y pues el trigémino es quien lleva ese estímulo, ¿no? Como mecanismo de defensa, ¿no? Algo le está molestando, entonces rápido el organismo responde. ¿Ve? Bien, dime. Bueno, si genera un estímulo, el nervio trigémino sería sensitivo también. Sí. El trigémino es un par craneal que recoge la sensibilidad de la piel, del rostro y de las mucosas. Mucosa orbitaria, que es la conjuntiva, mucosa nasal y mucosa bucal, ¿no? De las tres cavidades, orbitaria, nasal y bucal, ¿no? Bueno, y de sus anexos, conductos nasolagrimales, senos paranasales, trigémino, ¿no? Ese trigémino quien recoge la sensibilidad de todas estas membranas, ¿sí? Músculos, el trigémino pues solo se encarga de los masticadores, temporal, macetero y pterigoideos. Nada que ver, por si acaso, los músculos faciales. Los músculos faciales pues son inervados por el nervio facial, séptimo par craneal. Séptimo par craneal. ¿Bien? ¿No? ¿Esa iba tu pregunta? Sí, es que en el examen, ¿cuál era la pregunta? Sensorial. Sensorial. Sensorial se refiere a los sentidos. Vista, ¿cuáles son los sentidos? ¿No? La vista, la audición, ¿no? La olfacción, que estamos llevando ahora, olfacción, y el gusto, ¿no? El gusto. Hemos visto parte del gusto cuando llevábamos facial. El facial es un par craneal que recoge el gusto, ¿no? Recoge el gusto. La anterior práctica hemos visto auditivo, ¿no? Y pues hace dos prácticas hemos visto visión, nervio óptico, ¿no? Con ustedes hemos hecho los campos visuales, ¿no ven? Los campos visuales, temporales, nasales, etc., ¿no? Esos son los campos visuales, eso es el segundo par craneal. Y ahora estamos viendo el primer par craneal, nervio olfatorio. O sea, ahorita ya hemos visto cuántos pares craneales. Estamos viendo primero, el segundo, ya hemos visto 8 pares craneales. Sin querer hemos visto ya 8 pares craneales. ¿Sí? 8 pares craneales. Ahorita estamos viendo el primer par craneal. Ustedes tienen que valorar, ¿no? Cuando ustedes atienden a un paciente, ¿no? Les van a valorar de la punta de los cabellos hasta la punta de los pies. Tienen que valorar, tienen que agarrar el cabellito, si se sale o no se sale, ver si hay simetría en ambos lados, palpar cada uno de los huesos y pues hacer todo el examen general, ¿no? Corazón, pulmones, todo, tienen que palpar ganglios, cuello, no tienen que hacer, y cuando vayan a la parte neurológica, ustedes tienen que valorar los 12 pares craneales, ¿no? ¿Cómo valoran los 12 pares craneales? Primer par craneal, olfatorio. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Sí? Pues hacerle oler, ¿no? En las dos fosas nasales, ¿no? Agarran café, ¿no? Porque el café tiene un olor sui generis, ¿no? ¿Sí? Pues pueden agarrar perfume y si el paciente percibe, pues están valorando ya primer par craneal. Segundo par craneal, ¿cómo valoran? ¿No? La campimetría, ¿no? La campimetría. Campo visual nasal, campo visual temporal. ¿Sí? Bueno, muy importante. Tercero, cuarto y sexto par craneal. Son pares craneales oculomotores. ¿Sí? Entonces, le piden al paciente que mire hacia arriba, mire hacia abajo, adentro, afuera, ¿sí? Que rote su ojo hacia adentro, hacia afuera. Estamos valorando tercero, cuarto y sexto par craneal. Sexto par craneal. ¿Sí? Quinto par craneal, ya les he enseñado, ¿sí? El quinto par craneal es sensitivo. Pues un territorio de inervación sensitivo de casi toda la cabeza, ¿no? Donde si estimulamos la piel de la frente, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, tiene que percibir lo mismo, el mismo tipo de sensibilidad, ¿no? Si yo agarro, le estimulo la piel de la frente, ¿qué nervio estaré valorando del trigémino? ¿Qué rama? Porque el trigémino tiene 3 ramas: oftálmica, maxilar y mandibular, ¿no? La rama oftálmica es el territorio de inervación en el oftálmico.
Si yo le estimulo los pómulos, la rama maxilar. Si yo le estimulo la piel de la mandíbula, pues el ramo mandibular. Aparte, pues le hago morder fuerte los dientes y le agarro la sien, la parte temporal, para valorar la contracción de los músculos temporales en la región macetera, ¿no? Los maceteros, entonces tienen que contraer. Entonces, listo, ya valoro, pues ahí el quinto par craneal. El séptimo par craneal, facial. No, le pido que corrugue la piel de su frente, no frunce el ceño, es corrugar. Sí, ahora sí, frunce el ceño, cierre fuerte sus ojos, silbe. ¿Qué estoy valorando? Todos los músculos faciales. Pero ojo, la parte motriz. Recuerden que el nervio facial es vegetativo, es motor, es sensitivo y sensorial. Sensitivo y sensorial. Ojo. Claro, el facial a través del nervio cuerda del tímpano, ¿sí? No olvidar ese nervio, el nervio cuerda del tímpano, que recoge el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, dentro de mi botiquín traeré sal, azúcar y le colocaré en mi lengua, en un lado, con un cotonete si quiere, ¿sí? Le hago percibir en ambos lados de la lengua sabor salado, ácido, amargo, dulce, etc. ¿No? La siguiente clase vamos a ver eso. Bien, bueno, entonces estoy en los 2/3 anteriores de la lengua, estoy valorando séptimo par craneal. En el tercio posterior de la lengua voy a valorar, por ejemplo, el noveno, glosofaringeo, que va a captar sabor amargo, ¿no? Entonces me trae, ¿cuál es el sabor amargo, por ejemplo? Es ácido. El limón es ácido. Café es amargo, ¿sí? El chocolate, de cierta manera es amargo el chocolate, ¿sí? Pero bueno, entonces valoraré aquello, ¿sí? Entonces valoro y estoy valorando pares craneales 7, 9 y 10, que son los pares craneales que recogen gusto. La siguiente clase, pues les voy a preguntar, ¿qué pares craneales recogen gusto? El 7, el 9 y el 10, ¿sí? Bueno, ya les estoy dando las preguntas. ¿Sí? La siguiente es cavidad bucal, ¿sí? Bien, 7. Entonces, el octavo par craneal, ¿cómo valoro? ¿No? El vestíbulo coclear, ¿no? Bien, le empujo, no, mentira, no. Audición y equilibrio, ¿no? Entonces, digamos, equilibrio, ¿no? Bueno, hay unos aparatos que se llaman diapasones, ¿no? Que nos sirven para escuchar sonidos, pero simplemente, ¿no? Haciendo chasquidos, o pidiéndole al paciente que si escucha o no a ambos lados, ¿no? Voy a valorar el octavo par craneal, ¿no? Luego le hago caminar en línea recta para valorar el equilibrio, ¿no? Bueno, o le hago esta maniobra, ¿no? Donde le hago cerrar sus ojos y que toque con la punta de la nariz sus dedos, ¿no? Bueno, estoy valorando octavo par craneal. Noveno. ¿Eso no era para los borrachitos? También, claro. Noveno par craneal, así vamos a ir valorando, por ejemplo, el noveno par craneal nos sirve para la deglución. Le pido al paciente, deglute, haga la deglución. Tiene que deglutir porque hay otros que no pueden deglutir, a lo que se llama disfagia, ¿no? Entonces, voy a valorar noveno par craneal. Décimo par craneal, es un par craneal, el vago, que es parasimpático, pero tiene funciones motoras, por ejemplo, la fonación, ¿no? Y además es el par craneal que eleva la úvula, ¿no? Entonces le pido a mi paciente, a ver, abra la boca, ¿sí? Y diga A. Entonces, cuando diga A, tengo que ver que se eleve la úvula, ¿no? Entonces, si se eleva la úvula, ¿sí? El paladar blando, pues nuestro décimo par craneal está funcionando bien, ¿no? El onceavo par craneal, espinal accesorio, sirve para inervar esternocleidomastoideos y trapecio, ¿no? Entonces, valorar, a ver, levante sus hombros, es de la acción del trapecio, ¿no? Yo hago de resistencia acá, ¿no? A ver acá, ¿no? Lleve su cabeza de este lado, yo hago resistencia, ¿no? Estoy valorando esternocleidomastoideo de este lado y al otro lado igual, no la mandíbula, cabeza. ¿Bien? O sea, quiere decir que hay buen tono muscular en estos dos músculos que inerva el estómago. Y el hipogloso, ¿no? El hipogloso, quien controla la motricidad de la lengua, ¿no?
con un palillo hago que, pues igual, resistencia de la lengua, ¿no? Empujo la lengua a un costado y ella tiene que empujar al lado contralateral, ¿no? Y en ambos lados, ¿no? Estoy valorando y todo ese examen yo tengo que hacerlo en el examen de valoración de los pares craneales. Para eso me sirve, para eso están llevando ahora pares craneales. Pares, todos. Sensitivo, dolor, temperatura. Sensorial, olfacción en este caso. ¿Sí? ¿Bien? ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Nada, ¿no? Vámonos.